Hola chicos, ¿cómo va? En esta serie de clases vamos a hablar sobre sistema inmunológico. En este primer video vamos a hablar sobre la definición de qué se trata este sistema, sobre las barreras de defensa externas y vamos a empezar hablando sobre inmunidad innata, su componente celular y su componente humoral. Bueno, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es un conjunto de células, sustancias químicas, estructuras y órganos linfoides cuya función fundamental es, obviamente, defender al organismo humano contra agentes patógenos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son agentes patógenos? Bueno, todos estos microorganismos, bacterias, hongos, virus, parásitos que afectan nuestra integridad como organismo. Ahora bien, no solo nos protege contra agentes patógenos, sino que también nos protege contra células de nuestro propio cuerpo que se encuentren infectadas por estos patógenos, por ejemplo por virus. Y también por células de nuestro propio cuerpo que se encuentren degeneradas o transformadas, por ejemplo por células cancerígenas. El sistema inmunológico, para cumplir esta función y esta distinción, debe ser capaz de diferenciar entre células propias mías que sean normales, que no tengan ningún tipo de transformación y degeneración, y células mías anormales que sí se encuentren transformadas, como les dije recién, por ejemplo, células cancerígenas, y con patógenos como los microorganismos que acabo de mencionar. ¿Cómo hace para diferenciar sobre todo células mías que están mal de células mías que están bien? Bueno, por la presencia en la membrana plasmática de ciertas moléculas características entre una y otras células. Esas moléculas que se encuentran en la membrana plasmática son diferentes en los patógenos que en mis células y también son diferentes entre una célula normal y una célula anormal. Las células anormales en su membrana tienen marcadores que la etiquetan como anormales, como anómalas, ¿sí? ¿Por qué es importante ello? Porque el sistema inmunológico tiene que ser capaz de respetar la integridad de las células anormales. Mi sistema inmunológico no debe atacar mis células que no tienen ningún problema. Nos encontraríamos caso contrario ante alguna enfermedad de tipo autoinmune, que mi sistema inmunológico me ataque a mí mismo. Y para ello debe evitar reaccionar contra agentes ajenos al organismo también, pero incapaces de causar enfermedad. Este concepto es el concepto de microbiota. ¿Qué significa microbiota? Significa que yo tengo microorganismos, ¿sí? Tengo ciertas bacterias, por ejemplo, que viven en mi cuerpo, pero que no me causan patología, que cumplen una función simbiótica dentro mío. Yo tengo microorganismos que habitan dentro de mi sistema digestivo y que es normal que se encuentren allí dentro en cierto número. Otro ejemplo importante son microorganismos de la flora vaginal, por ejemplo, donde existen ciertos microorganismos como bacterias. Seguramente habrán escuchado el lactobacillus, que es una bacteria que se encuentra formando parte de la microbiota vaginal y que es importante que se encuentre allí en cierto número porque defiende contra otros patógenos, ¿sí? Y además genera un pH acorde a ese órgano, ¿sí? Además, por ejemplo, podemos encontrar órganos como la cándida, que es importante que se encuentren en cierto número y en cierta zona de mi organismo. También es importante que no superen ese número, esa colonia, porque si esa colonia aumenta en un número más de lo normal, sí va a estar produciéndome cierta patología o va a romper contra la integridad de mi organismo, ¿sí? Ahora bien, los patógenos intentan ingresar a mi organismo constantemente y no necesariamente el sistema inmunológico ataca todo el tiempo. Existe para ello una primera línea de defensa del organismo que, digamos, funciona como barrera externa, ¿sí? Que separa mi organismo de esos patógenos que intentan atacarme constantemente. Esas son las barreras anatómicas, ¿sí? ¿Y cuáles son mis barreras anatómicas? Principalmente la epidermis, que forma parte de mi piel, que es el órgano más grande de mi organismo, ¿sí? Y que me recubre todo por fuera, todo el cuerpo. La epidermis cuenta con ciertos mecanismos que funcionan como barrera, también contiene glándulas, como vimos anteriormente, por ejemplo las glándulas sebáceas que secretan sebo y que me barren todos aquellos organismos que intentan ingresar por la piel.
Además, los epitelios que tapizan órganos huecos, por ejemplo, el epitelio que tapiza el estómago y también las mucosas, por ejemplo, el epitelio que tapiza mi boca. Estos epitelios además tienen capacidad de secretar líquidos, ¿sí? Por ejemplo, el estómago, que produce jugo gástrico, un jugo que es sumamente ácido, tiene un pH muy ácido, y ello tiene la capacidad de atacar y de barrer gran cantidad de bacterias que ingresaron por esa zona. Otros líquidos son, por ejemplo, la saliva, las lágrimas, como les decía recién, el sebo, la sudoración, que son capaces de barrer todos estos microorganismos. Ahora, cuando el patógeno ingresa a mi organismo, o sea que fue capaz de atravesar las barreras y las barreras no pudieron contener fuera de mi organismo estos patógenos, se pone en actividad el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está compuesto por dos componentes, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que es importante tener en cuenta que trabajan constantemente en conjunto, que están integrados uno el otro y que conforman respuestas al unísono, pero lo que nosotros las separamos para poder entender didácticamente mejor el tema. La inmunidad innata es aquella que genera una defensa estereotipada con gran variedad de patógenos. Digamos, una vez que el microorganismo logró atravesar la barrera y mi sistema inmune se activa, quien primero responde y quien primero ataca es la inmunidad innata. Y la inmunidad innata me produce una respuesta que es inespecífica, digamos. Toma todas las herramientas que tiene y las ofrece, digamos, para matar a estos patógenos. Y es inespecífico, libera gran cantidad de células y estas células liberan gran cantidad de contenido para lograr barrer y para lograr frenar el ataque de este patógeno. Digamos que pone en juego todas sus armas, pero de manera inespecífica, libera todo lo que tiene para poder bombardear a estos microorganismos. En cambio, la inmunidad adaptativa también se pone en marcha, pero genera una respuesta que es específica, que tarda un poco más en responder, pero genera una respuesta duradera y genera una memoria inmunológica. ¿Qué significa todo esto? Que la inmunidad adaptativa se encarga de reconocer específicamente al bicho, ¿sí? Como que de estudiar su estructura y su mecanismo de acción para que mi sistema inmunológico sintetice y cree una respuesta que va a atacar pura y específicamente contra ese bicho. Va a generar un arma que va a ser capaz únicamente de atacar a ese bicho. Hoy, en esta infección, en este periodo infectivo, y la próxima vez que yo me vuelva a infectar contra el mismo microorganismo. Eso es memoria inmunológica, que significa que yo estas armas que creé específicamente para este microorganismo, las guardo, ¿sí? Y las almaceno durante muchos años o durante toda mi vida para cuando este bicho vuelva a ingresar, por ende, o no me voy a enfermar o la respuesta a ese microorganismo va a ser mucho más leve. Y ese es el mecanismo de acción de las vacunas, básicamente. Bueno, hablemos un poquito ahora de la inmunidad innata, ¿sí? Como les decía recién, la inmunidad innata es una respuesta estereotipada, es una respuesta inespecífica ante una afección en el momento. Por ejemplo, si nos cortamos o nos generamos un pinchazo, ¿sí? Van a ingresar a mi organismo los patógenos que se encuentren cerca de la herida o que pertenezcan al elemento cortopunzante. Entonces, como pueden ver aquí, los patógenos ingresan a través de mi piel, a través de una herida, de un corte. Se ponen los mecanismos en marcha principalmente de las células que se encuentran en ese tejido. En este caso, en mi tejido conectivo de la piel, yo tengo macrófagos, ¿sí? Que se encuentran en esa zona a la espera del ingreso de un patógeno para poder activarse. Entonces, estos macrófagos se activan, ¿sí? Y van a producir dos cosas. Van a producir fagocitosis, que significa que se van a comer todos los bichos que se encuentran cerca. Los macrófagos son como los basureros de mi organismo. Se comen todo lo malo que encuentran. Y además, el macrófago va a liberar citocinas. Las citocinas son proteínas que se van a liberar de estos glóbulos blancos y que van a actuar directamente sobre la vasculatura que se encuentre cercana a este tejido.
¿Y qué va a producir en esa vasculatura? Va a producir vasodilatación. Vean que este vasito acá ya actuaron las citocinas, ¿sí? En comparación con este. Por ende, va a aumentar el flujo sanguíneo y el vaso sanguíneo se va a volver más permeable. ¿Qué significa que se vuelve más permeable? Que los glóbulos blancos van a ser capaces de atravesarlos para pasar de la circulación al tejido que se encuentra invadido por microorganismos. ¿Qué va a producir eso? Va a producir una respuesta inflamatoria. ¿Cómo está compuesta la respuesta inflamatoria? Por 4 componentes: tumor, calor, dolor y rubor, ¿sí? Todo eso producido por citocinas. Gracias a ello, los glóbulos blancos, que los primeros en llegar son los neutrófilos y los monocitos, se traslocan y se activan en esta zona infecto-inflamatoria, ¿sí? Entonces se pone en marcha mi respuesta innata. Como les decía recién, la inmunidad innata va a atacar con todo lo que tiene, de manera inespecífica. Va a utilizar todas sus armas para poder deshacerse de ese microorganismo, ¿sí? Como componente celular, los glóbulos blancos de estos tipos que les nombré, y como componente humoral, en este caso, las citocinas. Se genera una inflamación que es el componente local de mi inmunidad innata, y además se produce una respuesta sistémica, si es que tiene caso tal, por ejemplo, la fiebre, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar con este teórico. En el que sigue voy a continuar hablando de inmunidad innata más específicamente. Vamos a hablar sobre su componente humoral y sobre su componente celular.